Claudio, te doy la más cordial bienvenida después de estas 2 o 3 semanas que nos dimos como descanso, pues básicamente porque tuvimos actividades los dos. Pues antes que nada Déjame, te doy, déjame o como saludarte, pero ¿cuál descanso, amigo? Si no grabamos por tener chamba, bueno, sí, ¿cuál descanso? descanso de este espacio. Antes que nada te doy la más cordial bienvenida a ti y a todos los que nos acompañas. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, mi querido Juanjo, con mucho gusto de reencontrarnos y de vernos por acá. La verdad es que sí, sí extrañaba hacerlo, el programa, la emisión y despotricar, ¿no? Pero desfogarte aquí en el programa. Pero pues la verdad es que ha sido por trabajo, ¿no? De ambos. Sobre todo, bueno, por supuesto que la complicación de salir de tu ciudad y estar de viaje ha hecho más complicado, pero pues también acá ha habido mucha ocupación, entonces por eso digo, descanso del programa y descanso de nuestro público que han estado descansando de vernos, pero pues en chamba y al pie del cañón. Oye, Claudio, quisiera hacer un pequeño paréntesis para felicitarte y a extender públicamente. eh, Has publicado un libro, de hecho hiciste presentaciones en la Ciudad de México y pues como siempre creo que esto es algo que se presume un logro personal tuyo, sin embargo, en esta ocasión también lo tomo mío y pues felicitarte y desearte como siempre, que no hace falta en lo absoluto, todo el éxito posible como suele suceder en todo lo que tú haces, Claudio, que sirva este reconocimiento para felicitarte y decirte que pues yo creo que los que te rodeamos nos sentimos muy orgullosos de ti, primero por la persona que eres, pero por supuesto en segundo que los logros que tú tienes pues los compartimos porque al final es un sentimiento muy sincero y en el cual pues me uno, me atreví a hacer esto, amigo, porque pues yo digo que no cualquiera escribe su segundo libro y tampoco no cualquiera tiene la sencillez y la humildad que te caracteriza, amigo. Te felicito y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Juanjo. Efectivamente, publiqué un libro, mi segundo libro. Y pues sí, sí es motivo de orgullo y de felicidad. Esperamos que se pueda desplazar de la manera correcta y que pueda llegar. Yo, el día de la presentación comentaba, yo cerraba mi participación en la presentación diciendo que escribir un libro es como estar náufrago y escribir una nota, meterla en una botella y lanzarla al mar, ¿no? A ver, no sabes quién la vaya a recibir y quién vaya a captar el mensaje. Y pues en eso estamos ahorita, lanzando la botella al mar. Y bueno, te agradezco mucho de verdad esto. El libro justamente en su nombre lleva la palabra coincidir, que tiene que ver con las coincidencias de la vida y Eh, ha sido muy, muy reconfortante, ¿no? Estas coincidencias que hemos tenido y por supuesto la que ha sido contigo a lo largo de estos ya 4 años de estar compartiendo cámaras y micrófono, pues bueno, también es parte de estas coincidencias de la vida, la cual agradezco y vamos todos juntos en el viaje. Y el agradecimiento es justo para todos ustedes, amigos queridos que han estado en este caminar. Muy bien, Claudio. Pues antes que nada, gracias por permitirme hacer esta mención en este espacio que es muy ajeno a lo que nos dedicamos tú y yo, pero pues sin más, ¿qué te parece si le damos ya la introducción a lo que pues yo creo que es lo relevante de básicamente estos días que acaban de terminar, en donde por un lado vimos pues ya el fin de un ciclo de gobierno con López Obrador y pues el inicio de lo que la misma presidenta Claudia Sheinbaum no tiene ningún tapujo en decirlo, es el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces, a mí me gustaría, Claudio, pues para arrancar, ¿con qué te quedas y qué conclusiones sacas con respecto al gobierno de López Obrador? Fíjate, Juanjo, que dejamos de grabar algunas semanas Ujú. y en esas semanas
Pues por supuesto era la cuenta regresiva del final del López Obrador y suceden muchas cosas que cada vez que pasaban, a mí me empezaban a tronar los dedos y las ansias para que lo comentáramos y platicáramos, porque asomaba y mostraba indicios de algo que no estaba bien. Parecía, por un lado, que López Obrador estaba dando los últimos manotazos de un gobierno que a todas luces es un fracaso total en muchas situaciones que podemos enumerar y si quieres ahora las enumeramos, pero por otro lado también había indicios de que estaba a punto de dar el manotazo de la dictadura, ¿no? De una pequeña dictadura, que bueno, por supuesto todavía no podemos cantar victoria, pero al menos lo que es clarísimo es que sí se fue, ¿no? Entregó la banda presidencial, se la quitó, se salió de Palacio y ahorita no está. Y eso yo por lo menos lo puedo agradecer muchísimo, sobre todo por lo que habíamos platicado y lo que entendíamos que implicaba que tuviera el poder absoluto lo pudo tener únicamente durante 8 días, tal vez Sí. no, y no los veintitantos que habíamos comentado, porque pues al final se mostró una oposición que sí está agonizante, sí parece estar desaparecida o en completa omisión, pero dio batalla para que no se lograran ciertas cosas, o por lo menos retrasarlas. Ujú, Y pues bueno, eh, creo también que justo esta ausencia de nosotros permitió que no nos precipitáramos en los comentarios y que todo se fuera dando con calma para hoy poder opinar de un gobierno que efectivamente terminó. Yo repito, e insisto, se queda en el fracaso total y aunque Claudia Sheinbaum primero ha estado hablando del segundo piso, lo ha repetido en estos 3 días que lleva de presidenta muchas veces, que en el discurso en la Cámara de Diputados se refiere a López Obrador todavía como presidente, lo reconoce como el patriarca, dice, del movimiento, y lo ha estado comentando varias veces. Eh, Repite algo que es el leer sus 100 puntos de trabajo en el Zócalo en la tarde del 1 de octubre. Y en esos 100 puntos hay varios en los que lo que está haciendo Claudia es reconocer que el fracaso, que el gobierno fue un fracaso completo. ujú, Yo no me acuerdo de los números, no los voy a repetir, la verdad es que es irrelevante cuál sea, pero uno de los puntos era arreglar y echar a andar el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, lo ujú. cual, hablando semióticamente, implícito está diciendo que el AIFA no funciona y no va a funcionar, Sí, ¿no? sí, sí. Por estas fechas, amigo, el año pasado, no, el sexenio pasado, en 2018, López Obrador estaba dando por terminados los contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Naín, y comenzaba una serie de pasos erróneos que iban a destruir completamente lo que se había construido durante décadas en nuestro país. Pero sin duda la primera decisión equivocada había sido cancelar este aeropuerto para Sí, hacer uno que eh, se puede decir lo que quiera del AIFA. La realidad es que seguramente fue un pretexto para poder desviar dinero a través de la construcción y ya, y no ha pasado absolutamente nada y el aeropuerto, según el plan de trabajo de Claudia Sheinbaum, se va a quedar ahí en el olvido porque no funciona y no va a funcionar, ¿no? Entonces, creo que finalmente lo que está haciendo Claudia es resolver y arreglar cosas que se quedaron pendientes y que están mal hechas por el gobierno anterior, por su antecesor, por el patriarca de la Cuarta Transformación. sí, sí, sí. Y esos detallitos y esos guiños, entre otros muchos que dice de estos 100, este, pues hay algunos que me parecen ilusos e irrealizables,
pero otros son reparaciones, ¿no? Sí, Y te voy a decir otro que yo siento, que podrá ser también utópico y podrá ser un asunto medio fantasioso, pero es solucionar algo que dejó inconcluso y mal hecho, que es otra de las cosas importantes. Habla Claudia Sheinbaum de un proyecto de hacer farmacias del bienestar en donde están los bancos del bienestar y entonces poner ahí los centros de distribución o de surtimiento, se dice, de medicinas, de los sí, medicamentos, de los hospitales públicos. Si esto se echa a andar y se está a donde están las farmacias del bienestar, sería una solución a este elefante blanco inservible que es la megafarmacia, que no sirve para un carajo, no ha hecho absolutamente nada, quitarlo y ponerlo, digamos que cercano al pueblo. Me parece inútil por otro lado, porque bastaría con que surtieran las farmacias que ya están en los hospitales y en los centros de salud para que lo hicieran. Pero finalmente hacerlo, hacer esta farmacia, pues bueno, es demostrar que sí se está haciendo, porque si tú llevas las medicinas al hospital y se empiezan a surtir, nadie se va a dar cuenta. Pero si los llevas a las farmacias del bienestar, sí se van a dar cuenta. Es decir, sí, 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 y implicaría sí hacer lo que el otro no hizo. ¿Me explico? Entonces, está como arreglando todas las cuestiones fallidas que dejó López Obrador. O bueno, por lo menos se está diciendo que lo va a arreglar. En esa parte, a mí me parece muy importante que Claudia finalmente está reconociendo todos los errores y todos los asuntos inconclusos. No está echándole la culpa y simplemente está ofreciendo que lo va a resolver y lo va a arreglar y por una parte, eso implica cierto deslinde de esta correa a la que la estaban pues relacionando, ¿no? Y que me parece también de muy mal gusto esto que como le están diciendo y que prefiero no repetirlo, pero que la está haciendo como servil hacia López Obrador. Creo también que se está exagerando un poquito en este asunto de exaltar el, el, la primer mujer presidenta. Sí es cierto que la primer mujer presidenta, no lo dudo, o sea, digo, no queda dudas, pues, es la primer presidenta, como dijo Claudia, no en los 200 años de México independiente, sino en todos los 500 que ya también tenía México Tenochtitlán. Es la primera mujer que toma el poder en nuestro país y eso es importante. Pero Claudia no rompió el techo de cristal, no está poniendo los límites porque antes que ella, Norma Piña sí rompió el techo de cristal y demostró que no iba a doblegarse ante la voluntad de una persona, de un hombre que le quería imponer ciertas cosas y se mantuvo férrea para defender la Constitución. Entonces creo que en cuestiones de niveles, y no solo Norma Piña, sino otras muchas mujeres a lo largo de la historia han hecho muchas cosas. Y sí, claro, el cargo, la silla, la banda, sí es la primera, Claudia, y trae un asunto importante. Pero también quiero mencionar que creo que hay que tener mucho cuidado porque no se trata de que ahora sea un gobierno de mujeres. Y yo no sé si has tenido oportunidad de ver la mañanera y ahora es todo solo las mujeres. sí, Y entonces, ¿en dónde está la igualdad y la equidad y lo que estamos buscando? Entiendo ahorita el momento, la importancia y lo que está significando, eh, pues tener estas eh, reconocimientos a las mujeres, a la igualdad, a una serie de cosas, pero creo que hay que tener mucho cuidado con, sí. con irnos a extremos que pueden ser hasta peligrosos, mi querido amigo. Sí, fíjate que creo que coincidimos en lo que comentas, Claudio. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo nosotros como sociedad mexicana, me incluyo por supuesto, pues siempre nos dejamos ir con el canto de las sirenas, porque si sacamos un balance final de lo que hizo López Obrador, pues realmente
yo sacaría a conclusión que su único éxito real, pues fueron los apoyos sociales. Estos apoyos sociales que, que, que fue lo que realmente hizo que tuviera una aprobación, pues muchos dicen que del 70, pero la mayoría coincide que es desde el 63, 64%, y fue lo que le dio realmente, y le fue dando poco a poco los votos para ganar los diferentes estados y la voluntad del pueblo. El punto aquí, Claudio, es que nosotros como mexicanos nos damos cuenta que en lo que es tema de micro y macroeconomía, pues estamos, eh, no puedo decir que muy mal, pero estamos en una situación que no veíamos desde Miguel de la Madrid, un crecimiento del 0,8%, o sea, no llegamos ni al 1%, y que, y que lo más trágico de todo es que estos apoyos sociales han salido pues de los impuestos de los mexicanos y de los ahorros de los gobiernos neoliberales. Y estoy hablando principalmente de los fondos de ahorro y de los fideicomisos que habían. Y pues realmente López Obrador, sí pudiéramos decir que sentó las bases de la transformación y de un estilo de gobierno, pero que un estilo de gobierno en el cual pues realmente no se refleja en un bienestar general. Porque pues quisiera yo preguntarles a las personas de Acapulco, ahora que están sintiendo el impacto de un segundo huracán y que por desgracia sigue evidenciando pues que Acapulco no está bien, siguen de pie, pero yo quisiera preguntarles a los que estuvieron ahí o los que están ahí, que si los 17,000 o 20,000 pesos que les dieron hace un año les sirvieron para la situación actual. Ayer estaba viendo en un noticiero el líder de la Cámara de Comercio de Hoteles y Moteles de Acapulco, y textualmente lo dijo así: nosotros estamos buscando apoyo del gobierno porque, como dijo el presidente López Obrador, amor con amor se paga. O sea, ellos hicieron lo que tenían que hacer, que era votar, y votaron. El problema es que lo que le está dejando a Claudia Sheinbaum, estoy hablando básicamente de lo que es el cierre de gobierno de López Obrador, es lo que le está dejando es un gobierno muy endeudado, un gobierno que por obvias razones no es la misma situación cuando lo tomó López Obrador en el 2018, y que pues básicamente el diálogo que tiene Claudia Sheinbaum sí es seguir con un segundo piso, y en un cierto fragmento de su diálogo inicial, escuché como el estilo de López Obrador de que ella doblega la apuesta, ¿no? O sea, lejos de ya no tocar lo que son los apoyos sociales y dejarlos como están, se atrevió a decir que ahora, aunado a eso, pues las mujeres de 60 a 65 años van a tener, que todos los estudiantes van a tener y van a iniciar por los estudiantes de secundaria. O sea, eso se oye fantástico y lo entiendo yo, que lo está diciendo a su base, a esa base que le llegó, que le permitió llegar a la presidencia. Sin embargo, como mexicanos, pues deberíamos de preguntarnos de dónde y cómo va a solventar eso. Cuando lleguemos al tema de los retos y de lo que representó los discursos y en sí la misma ceremonia, pues lo platicaremos, pero en función de lo que es López Obrador, yo te comento, Claudio, que si fuéramos muy objetivos y si tuviéramos que evaluar, como evaluaras a un director, a un gerente, a alguien que contratas para ver si tu negocio, porque lo contrataste a él, se vio beneficiado y queda mejor, pues yo te puedo decir que no. Los ejes que él prometió, pues realmente ninguno de ellos yo le veo mejora. En el sistema de salud, es un sistema de salud precario, dista mucho de que estemos en Dinamarca. De hecho, ya en los últimos discursos,
Eh, no sé si lo hacía por mofa o no, pero él daba por hecho que estábamos ya mejor que Dinamarca. La megafarmacia, ¿en qué quedó? Pues en un lote baldío. El juicio a los expresidentes, pues nunca se llevó a cabo. Eh, la educación, Claudio, pues yo te puedo decir también, sin temor a equivocarme, que desde el mismo hecho de que él indicara que no necesitáramos la evaluación de, del índice de PISA, pues simplemente desde ahí lo veo mal. Y por ahí va también Claudia, cuando dice que ya no vamos a tener el examen, como ven, o sea, ya no va a haber ese examen para nadie, cuando pues por lo menos es un filtro. Y sí entiendo que ese filtro muchas veces puede dejar a muchas personas sin educación, pero también creo que como en todo, todo es mejorable sin dejar a un lado la calidad de los estudios o la calidad de los estudiantes que en un futuro van a ser profesionistas. Pero bueno, terminando con López Obrador, sin duda para mí es uno de los presidentes más carismáticos, fue lo que le ayudó a llegar, pero para mí en resultados es el peor presidente que hemos tenido. Y aquí el problema es que el estilo de gobierno que dejó, si lo llevamos, es muy similar al del PRI. O sea, solucionarles la vida al mexicano, pero que el mexicano no aspire a más. El mexicano tiene que tener lo necesario para depender del gobierno, pero no tiene que tener más para no exigirle más. Y creo que por ahí va el segundo piso, la cuarta transformación, en función del discurso que dio Claudia Sheinbaum. Para terminar, simplemente, y no andar, porque ya es oneroso hablar del observador, ya se fue, me llama mucho la atención una columna que escribió el martes Héctor de Mauleón, donde López Obrador indica que se va a quedar en México para aclimatarse. Y por un lado, Latinus saca un reportaje que en donde él va a vivir, en el rancho que él va a vivir, eh, localizado en Macuspana, Tabasco, pues que ya se construyó un hospital de alta especialidad, ya se construyó un cuartel militar, se van a construir un par de escuelas y un centro comercial. Esto es evidente que lo hacen para proteger al presidente, pero lo que llama la atención, Claudio, es ¿por qué no se va López Obrador? Pues según el texto y el artículo que sale en el Universal de Héctor Mauleón, es que no se va pues por temor a la inseguridad, porque realmente en Macuspana está pegado a una zona donde hay una disputa en este momento de cárteles y que dentro de las investigaciones que tenían en el cuartel militar es que había drones o ha habido drones viendo la actividad del rancho. Entonces no se va por miedo, y recordemos que López Obrador fue el que le quitó la seguridad a los presidentes. Eh, eh, el rencor, gobernar en base a rencores y en base a emociones, pues en algún momento existe el karma y se te regresa. Entonces, pues López Obrador, la pregunta será de qué va a vivir, cómo va a vivir, y pues la respuesta está en su partido. Él creó su partido, lo está apuntalando, tiene rodeada a Claudia y simplemente es seguir en el poder desde una manera menos, menos protagonista. Entonces, para cerrar, creo que el saldo, la calificación que yo le daría a López Obrador, pues sería, si no 5, un 6, muy deficiente, un mal gobernador, alguien que por desgracia, como herencia, independientemente de lo que dijimos en cuestión de economía, educación y salud, deja a un país pues muy dividido. Simplemente vimos en la toma de posesión de poder de esta Claudia Sheinbaum, pues gente agrediendo a personas que son afines al partido Morena y que pues ya es muy común ver en las redes sociales que si tú opinas algo tratando de ser objetivo de este gobierno y ese algo va en contra
de lo que los seguidores de Morena creen que deba de ser, pues es ganarte enemigos automáticamente, creo. Sí, Juanjo, y digo, hay muchas cuestiones que hablar de lo que comentas, pero no quiero redundar. Em, solo acotar que comentabas de uno de sus aciertos, la entrega de apoyos sociales, ¿no? Que Sí, mantiene Claudia y que provienen de nuestros impuestos y de las reservas del país, pero además de un endeudamiento terrible, ¿no? 6 billones de pesos, así es, que toma de este endeudamiento para ponerlo en las reservas del país y ponerlas como presenta, según los datos de tanto del Banco de México, pero de la página oficial de la Secretaría de Hacienda, las más altas del país, digo, de la historia en el país. Y sí es cierto, es decir, en números, pues son las más altas que tenemos, pero no son las más altas porque hayamos tenido mayor producción o un mayor crecimiento, sino porque pidió un préstamo enorme y de ese préstamo agarró y lo puso en las reservas. Entonces, sí, cosas así habíamos visto en tiempos de López Portillo y ya dijiste tú que no habíamos tenido un déficit tan terrible desde la época de Miguel de la Madrid. Ya así es, están los datos, están ahí. Y no tenemos para crecer de aquí al 2030, según los especialistas y analistas. Es decir, no va a haber un mayor crecimiento. Entonces, pues bueno, esa parte no es halagadora. Yo lo único que te puedo decir es que esto lo que muestra nada más es que de verdad el gobierno del observador es un fracaso sí, total. claro, Dejó problemas de salud, no hay un sistema de salud como Dinamarca. No dejó un sistema de aeropuertos como el que había prometido, que iba a conectar el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto Felipe Ángeles. No terminó siquiera el trenecito que va a llevar de un aeropuerto al otro para que la gente pudiera tomar los vuelos, transbordar ni hacer absolutamente nada. Es decir, hoy que ya no estamos en el sexenio del Obrador, sigue siendo, lo voy a decir así, imposible llegar al aeropuerto Felipe Ángeles ujú, porque cuesta una fortuna llegar y cuesta una inversión de tiempo enorme poder llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, eso, por supuesto, hace que no sea funcional. Hoy que ya no está el sexenio de López Obrador, no tenemos el nivel de seguridad uno otra vez en aviación. Es decir, todo el sistema que tiene que ver con la comunicación aeroportuaria no la dejó funcionando. Y por supuesto el aeropuerto de Tulum y lo que haya podido hacer no está funcionando a nivel nacional, sino regional, y no se ve un impacto que beneficie al país de ninguna forma, ¿no? Eh, no consiguió la conciliación que había prometido en el discurso del 1 de julio, cuando además ofreció ser el mejor presidente de la historia, porque eh, pues recordé, era un dato que tú y yo sabemos, pero yo no lo tenía ya ni fresco ni lo tenía presente. Recordé el 1 de octubre que López Obrador no se paró en la Cámara de Diputados en todo el sexenio. Y así es, entonces eso me lleva a recordar que tampoco llevó un diálogo con ninguno de los gobernadores de oposición, que no recibió absolutamente a nadie que pensara distinto y que no fuera de su movimiento en Palacio Nacional ni en ningún otro lado, y, y no permitió que hubiera absolutamente ninguna posibilidad de propuesta que no fuera lo que él decía. Él, ni siquiera el movimiento, sino él. Y esa intransigencia se nota, por supuesto, pues en el resto de las obras que se están viendo, que aparentemente eran las obras emblema. Específicamente el Tren Maya costó el triple de lo que debía de costar, y no está terminado, no se entregó a tiempo, y Dos Bocas sigue sin refinar gasolina. así Cuando, es. ¿Cuándo fue la última vez que dijo que ya estaba refinando gasolina? ¿Hace 3 semanas, 2 semanas, un mes, mes y Sí, medio? sí, No me sí. acuerdo,
que lo dijo, pero terminó el sexenio y Dos Bocas no está refinando gasolina. Y bueno, el otro día hice un ejercicio que la verdad es que no sé si lo hice bien porque pues el ingeniero y el matemático eres tú, pero según yo, de cuando recibió el sexenio, la gasolina a como está ahorita, hubo un incremento de un 22,5% en los 6 años. Y él dijo que no iba a haber un gasolinazo. Yo no sé, a lo mejor que de un día para otro no aumentaba la gasolina o cualquier cosa, pero antes de irse quitó el IEPS para que no hubiera no, no quitó el IEPS, más bien quitó el subsidio para que entonces el IEPS llegara con todo y cobrara lo que tenía que cobrar. Y entonces ahora estamos pagando nosotros esa parte de la gasolina. Y hoy la gasolina está casi en 25 pesos la verde y 26 pesos 26 y cachito la roja. Sí. Entonces, por supuesto que sí aumentó la gasolina, ¿no? Me llamó la atención porque Sheinbaum volvió a repetir lo que él decía, no va a subir la gasolina en términos reales. ¿Me puedes explicar qué chingado significa en términos reales? Porque yo estoy pagando con dinero de a de veras, ¿no? O sea, en términos reales yo estoy pagando más por la gasolina. Y no estoy recibiendo más de mi suelo. Mi suelo no ha subido en términos reales. No sé qué chingado significa eso, ¿no? Pero López Obrador dijo, la gasolina no subió en términos reales. Yo, entonces, ¿en qué términos subió? No, porque no entiendo en qué términos sí subió. O sea, ¿no? O sea, ¿qué es este asunto? Y, y hacia donde me quiero ir, Juanjo, te Sí, quiero sí. contar algo que es un cambio un tanto radical, pero me parece que es importante, obviamente, sobre esto. Antes de que terminara López Obrador y que entregaran todo, este, horas antes, por decir días antes, eh, Morena cambió de mesa directiva, ¿no? Y entonces cambiaron a todos. Y entonces vimos a Luisa María Alcalde, que dejó de ser secretaria de Gobernación para que fuera la secretaria general de Morena, que todos sabemos era antes Mario Delgado, ¿no? Sí. Y luego su subalterno, no sé cómo se llamaba el puesto, porque la verdad es que no tengo la menor idea, este, era Citlali Hernández, y ahora va a ser una persona que ni siquiera sé quién sea, ¿no? Para no hacerte el cuento. Para lo que voy es que yo quiero que me dijeras tú, ojo con la pregunta, Juanjo, para que no me vayas a contestar mal. ¿Quién era antes de Morena? Digo, antes de este sexenio, es decir, en el periodo anterior, cuando Mario Delgado era el secretario general de Morena, o el presidente, o lo que como chingado se llame, ¿quién era él o la secretaria de organización? No recuerdo, Claudio. ¿Qué chingados es eso? ¿Cuándo habías oído ese puesto? No. Ahora explícame por qué resulta que Andrés Manuel López Beltrán llega con el puesto de secretario de organización que ve tú a saber qué sea, ¿no? Yo jamás en mi vida lo había oído y no sé a quién está sustituyendo. O sea, quién era su antecesor en el cargo y qué hacía. Bueno, pues ahora resulta que por unanimidad y con todos los aplausos llega el señor y lo ponen en un puesto nuevo, para mí es completamente nuevo, este, a hacer quién sabe qué chingados. Esa parte me preocupa. No sé qué te merezca y no sé si habías pensado en el puesto que está ocupando, porque está, ¿quién es la otra? Luisa María Alcalde, luego no sé quién, y en tercer lugar, Andrés Manuel López Beltrán, en un puesto que ve tú a saber para qué sirva, quién era, qué hacía. Pues a mí te me diste a la mente tú, porque ya habíamos platicado, Claudio, que obviamente obviamente estoy en el terreno de las especulaciones, pero por alguna razón, el hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán,
no tuvo el punch como para poderlo candidatear. Y es como que una forma de protegerse el presidente, pero al final esto ya lo platicaremos con respecto a lo que vemos, creemos, pensamos va a ser el gobierno de Claudia, pero yo creo que es un movimiento estratégico de López Obrador para de alguna manera mandarle el mensaje a Claudia de que pues no va a poder hacer lo que ella quiera y que básicamente, Claudio, yo como lo tomo es que el mensaje que manda López Obrador es que tú estás ahí por mí, o sea, no por méritos propios. Y tú estás ahí por mí y como estás por mí, entonces tú vas a seguir de alguna manera siguiendo mis instrucciones. Se llenaron las redes sociales de memes de que dice, salen dos López Obrador y uno dice, cuando te corren del jale para iniciar el home office. O sea, yo creo que aquí el movimiento ahora sí es perfilar en dos frentes al hijo de López Obrador. Por un lado, el que sea de alguna manera el interlocutor de las acciones ejecutivas de López Obrador y por otro lado empezarlo a perfilar para el 2030. Y te digo que me acordé de ti porque yo creo que sí se quedó en el tintero eso. O para el 2000, hoy es 24, 26 es cuando puede entrar la revocación de mandato. Es correcto, de hecho me ganaste. O sea, por eso es muy importante las siguientes acciones que vaya a tomar Claudia Sheinbaum, porque lo que es un hecho, Claudio, es que aparte de ser la primera mujer presidenta, es yo creo que el presidente más poderoso que ha existido en la historia de México. O sea, en este momento ella sí tiene todo el poder en sus manos y ella sí tiene el poder y la facultad de mover a su antojo, como ella quiera, los integrantes de su gabinete y poner límites a su partido, como lo hizo en su momento Ernesto Zedillo. Déjame precisar nada más, perdón, Juanjo, porque lo que es no ser militante de Morena. El puesto que tenía Mario Delgado se llamaba dirigente nacional. Y yo dije secretario. Ah, ya. Se llama dirigente nacional, era Mario Delgado, ahora es Luisa María Alcalde. Sí, El siguiente puesto se llama justo secretario general. La secretaria general anterior era Citlali Hernández. La nueva secretaria general es Carolina Rangel Gracida. Y en el puesto anterior no existe nadie, no aparece. Es un puesto que yo, lo estoy diciendo yo con mi propia boca, es inventado para sí, poner sí, sí. a López Beltrán en el escenario a que salga y a organizar, porque su puesto se llama secretario de organización. Y entonces, pues le va a organizar la presidencia a Claudia Sheinbaum. Seguramente vamos a estar viendo, y te lo puedo apostar. Luisa María Alcalde me parece que es una mujer preparada, que ha Sí. resuelto las cosas. Me parece inexperta para gobernación, pero está subiendo como la espuma. La estoy viendo opacada y como cero a la izquierda con López Beltrán ahí, porque evidentemente estratégico fue el movimiento para ponerlo ahí a algo, ¿no? A algo pues bueno, pues ya iremos viendo, este, por los plazos y los tiempos, yo perdí la apuesta, te debo la comida, que no va a ocurrir si no vienes, amigo, entonces no hago si no estás. Pero, pero creo que esta parte no podemos dejarla de lado porque me parece muy importante que se haya quedado observando, vigilando, ¿no? Como cuidando el changarro. Y, y esta parte que dices rápidamente, que creo que es importante, de no me voy al rancho, oye, que no se vaya por un asunto de seguridad, está cañoncísimo, ¿no? O sea, sí Sí. es terrible que de ser cierto esto, López ahora no se pueda ir a su rancho a descansar y a todo lo que decía, cuando además se la pasó diciendo que él se iba y se quedaba Beatriz,
que, ¿no? Que quería desaparecer y que todo lo que quiera. A ver qué pasa con su estrategia de seguridad, que nuevamente en esto se quedó como un fracaso. Y creo que el fracaso más grande que puede haber es en otra de las situaciones que ocurrieron la semana anterior al cambio de gobierno, es la violencia desatada que se da en Sinaloa con los enfrentamientos de, pues probablemente yo quiero entender los grupos de los Chapitos y del Mayo, ¿no? La verdad es que no sabemos, solo sabemos que hay violencia, que están habiendo enfrentamientos, que hay un montón de muertos, que la gente se encuentra insegura, que hay balazos, que todas las cosas. Y el encargado de la Marina, cuando le empiezan a preguntar y da toda la situación, después de que habla Rocha Moya, que además el cabrón se la ha pasado escondiéndose y escapándose a la Ciudad de México en cuanto puede para no estar allá, Sí, la gente del ejército, su única solución y respuesta es decir, pues ya nomás que dejen de pelearse los chapitos y los mallitos. O sea, eso me parece la muestra más grande de un fracaso. Es el botón perfecto para hablar de un gobierno fallido. Y la así es. respuesta, primero de López Obrador, y no sé si fue ayer o fue hoy, creo que fue ayer, de Claudia Sheinbaum, fue, sí, pero hay más muertos en Guanajuato. Es pues ya no sé ni qué, o sea, ¿qué más puedo decir para mostrar el estado fallido en cuestión, ¿no? Entonces, como recuento de los daños y como resumen, hay un fracaso en infraestructura, hay un fracaso en salud, hay un fracaso en seguridad y hay un fracaso en economía. Y lo que sí creo y quiero decir es que por de las cosas de los 100 puntos, hay por lo menos 5 que dice la presidenta electa va a arreglar, reconociendo, pero tratando de suavizarlo, que sí hay un fracaso, que sí hubo un fracaso y que lo tiene que arreglar. Y pues bueno, ahora pues iremos viendo, hay que darle oportunidad a ver si de verdad se deslinda o qué es lo que empieza a suceder, ¿no? Y qué tanta injerencia puede tener López Obrador a través de su hijo o su hijo de forma directa. Y con esto me das pie al siguiente tema y es verificar, pues, qué vimos o qué apreciamos con los diferentes ángulos que podamos ver como ciudadanos tú y yo en los dos eventos que tuvo Claudia Sheinbaum. El primero, el que es el protocolo formal, y el segundo que lo hace en una plaza pública. Entonces, pues no sé si tú quieras comenzar, Claudio, o te dé mi impresión de bote pronto. Sí, empieza tú, mi querido amigo, para... Pues mira, lo que fue el protocolo formal, realmente me llevo un sabor agridulce. La verdad es que como mexicano en una sociedad machista, ver a una mujer llegar de esa manera como primer presidenta me da muchísimo gusto. Espero que también eso sirva para un rompeaguas en lo que es nuestra cultura y que realmente sirva a muchas niñas y jóvenes a empoderarse y a romper esas barreras que por desgracia siguen existiendo, invisibles, por supuesto. Pero por otro lado, me llama mucho la atención que el primer discurso que da fue para alabar a López Obrador. Eh, Eso realmente es algo que no me gustó, es algo que cuando lo escuché y escuché lo que dijo y el mensaje que dio, pues fue no deslindarse, como tú bien dijiste, agradecer, darle adjetivos al observador que no merecen y que de alguna manera, pues si no manchan, es algo que le resta ese poder que pudo haber tenido en ese arranque. Con esto estoy diciendo que no lo hubiera hecho. Desde mi punto de vista, eso lo hubiera podido dejar al final. Me encantó, me gustó muchísimo el mensaje que dio a todas las mujeres.
y entiendo muy bien que el discurso fue directamente hacia ellas principalmente, pero el reto es de que sí lo lleve a cabo, porque la deuda que tienen pues todos los gobiernos con la mujer mexicana al día de hoy sigue vigente. Entonces creo que esa es una gran oportunidad. ¿Qué veo, Claudio? ¿Qué vislumbro? Mi lado, digamos, más humano, guarda la fe y la esperanza de que Claudia pueda aprovechar su momento en la historia y que sí sepa ejercer el poder y que por el bien de su gobierno y por el bien de ella, sí tiene que deslindarse de muchas políticas que son dañinas para el país. Eso es en la parte humana. En la parte muy lógica, lo que yo vi en el discurso es que pues vamos a seguir viendo a la misma Claudia Sheinbaum que ha sido como política, que va muy de la mano, muy de la filosofía de lo que López Obrador inició. Pero aquí como final podría yo ponerle en balanza de cómo ella quiere pasar a la historia. Claudia Sheinbaum quiere pasar como la primer presidenta que sentó las bases de una democracia impulsada por las mujeres, en este caso por ella, o se va a quedar en el reflejo de lo que es una sociedad machista que siempre estuvo a la sombra de un hombre y que nunca pudo desarrollarse ni pudo tener la personalidad ni la libertad para llevar a cabo las acciones que ella requiere. Sin duda, el reto es mayúsculo. La situación del país hoy más que nada necesita de una persona capaz, lo cual, eso sí, no pongo en tela de juicio. Claudia Sheinbaum se me hace una persona capaz, se me hace una persona inteligente, preparada, de mundo, con cultura, pero pues vamos a ver si puede contra todo su partido y contra el patriarca del partido, porque al final y al cabo, la impresión que yo me llevo, y con esto termino esta parte, Claudio, es el que tú le digas patriarca a tu antecesor, pues es lo que significa, es el papá, el líder, el creador. Entonces, en las familias mexicanas, por desgracia, el machismo, que es un mal que tenemos endémico, hace que las mujeres en particular no se desarrollen y siempre estén en la mira y en tela de juicio sus acciones y no les damos libertad a las mujeres. Entonces, pues el reto yo creo que viene por todos lados, pero también yo creo que para ella es una oportunidad maravillosa de poder romper muchas barreras y generar una nueva historia para muchas mujeres y niñas de México. Fíjate que eh, me parece muy importante esto que comentas por varios aspectos. Primero, hacia el protocolo, quiero decirte que a mí me pareció irresponsable la forma en la que salió Claudia Sheinbaum de su casa, Sí, lo que tardó en llegar a la esquina por la cantidad sí, de personas que se le ponían y que yo veía un cuerpo de seguridad ausente completamente y personas que además a mí me llamaba la atención la cantidad de personas encapuchadas que sí, rodeaban y se acercaban al coche, o sea, y que se le ponían enfrente y, y después la cantidad de veces que se paró. Pero también tengo que decir, Juanjo, que toda esta cantidad de personas que estaban en la calle aplaudiéndola, buscándola, vitoreando y todo, lo veía muy genuino. sí. Claro que no vimos en la calle, en ese trayecto de su casa al Palacio de San Lázaro, a 35 millones de personas. Sí, sí, Pero, sí. pero a mí me dio, digamos que un poco de tranquilidad ver esto porque lo veía de forma genuina. Y además también te quiero decir que lo que vi en la ceremonia por televisión, por supuesto, no estuve en el Zócalo, pero lo que vi por televisión de la cantidad de gente que estaba en el Zócalo, me pareció genuino. Es decir, eh, creo
ahora, después de todo lo que alegué, me enojé y pude decir y hacer y todo lo que quieras, que sí fue una victoria legítima. Probablemente no con la cantidad de números que nos dieron, eso sí creo que Exacto. una manipulación, pero creo que sí fue legítima. Y fue legítimo además en el momento en el que la felicitación y la carta y el mensaje de Xóchitl Gálvez se hace presente y que le va poniendo. Y me preocupaba, me dolía que la ceremonia de la investidura de la nueva presidenta se viera manchada por un escándalo que no le correspondía a Claudia Sheinbaum y que estaba heredando como este pleito estúpido con España. ¿M? Em, Escuché a una persona colaborador del Obrador cuando estaba en el gobierno de la Ciudad de México, que era de estos que se sentaban en su escritorio, ¿no? Decir cómo López Obrador en una de estas reuniones y juntas decía, así dijo literal, odio a España, yo de los españoles y nunca quiero tener nada Sí, que ver con ellos, ¿no? Sí, así de forma tajante. Y todo este pleito es un pleito con él, ¿no? Y bueno, ayer Claudia creo que cometió un par de imprudencias para tratar de tapar esto, ¿no? Que esta disculpa por la matanza del 68, así como diciendo, miren, yo pedí disculpas por lo del 68, ahora ustedes pidan disculpas por la conquista, cosa que no va a ocurrir. Pero ahí se está metiendo en un pleito que no debía, pero me preocupaba de verdad que se viera opacado por el asunto. Es decir, estaban más preocupados todos, oposición y movimiento, sí, por si el rey había contestado, por si no había llegado nadie de España, por si las cosas, que por lo que implicaba que tuviéramos históricamente a la primera mujer presidenta de México, y ya lo dije aquí también, Juanjo, lo comentamos tú y yo, también es la primera presidenta electa por voto popular de Norteamérica. Es decir, sí, fuimos primero que Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta parte me parece que es muy importante. Pero ya saliendo de toda esta parte, que bueno, ya tiene su asuntito este de la seguridad que tuvo para llegar Claudia, me parece que se arriesgó demasiado. Y te sí, voy a decir honestamente y sinceramente, yo estaba nervioso, estaba muy nervioso de que de que pasara algo, porque decía, ¿en qué momento a este menso, ya saben quién es el menso, no se le ocurre organizarle algo para quedarse, para decir, ah, no llegó, claro, entonces no me quito la banda, ¿no? O sea, yo decía, no, no, que llegue, ¿no? Pero luego también, la verdad es que lo tengo que decir, me parece muy desafortunado y muy desagradable cómo exhiben a una persona de 94 años que apenas si se puede sostener, o sea, ella misma diciendo, ay, apenas me puedo sostener, que la pongan. Yo cuando oí que ella era Ifigenia y que había visto las últimas imágenes que yo dije, bueno, pues qué bárbara, la señora toda está de legisladora, toda tiene. No, o sea, cuando llegó ahí en silla de ruedas con oxígeno, o sea, ya por un respeto a la dignidad humana, ya no deberían de exhibirla y exponerla ahí. Y creo que hubiera podido haber otra mujer octogenaria, es decir, no teníamos que llevar a alguien de 94 años a que ni siquiera pudo darle la banda, ¿no? sí, Pusieron en la mano para que rozara la mano y entonces ya la tuvo que tomar Claudia y ponérsela a ella. O sea, que no tiene nada de malo que se la ponga, pero este no, espectáculo de poner a esta señora, que además después me dio mucha risa cómo corrió al López Obrador, ¿no? Sí, bueno, ya sálgase, ya usted ya no tiene por qué estar aquí, ¿no? Este, eso me pareció innecesario, ¿no? Pero también tengo que decir, Juanjo, que el gesto que tuvo Claudia Sheinbaum de ir a saludar de beso a Norma Piña me sí, pareció de la más grande altura que pueda haber, sí, ¿no? Este, y sí, sí, estoy seguro y convencido de que hay muchas niñas y muchas jóvenes que se sienten inspiradas no por quién es Claudia Sheinbaum ni por el movimiento al que representa, sino por el hecho de que una mujer ya logró llegar a un cargo que nunca se había ocupado por una mujer y eso me parece muy interesante.
Así es, Claudio, realmente se me hace muy acertado empezar este nuevo ciclo de charlas entre tú y yo porque eh, cuando iniciamos este espacio fue algo reaccionario en función del júbilo y de las altas expectativas que teníamos con López Obrador. Creo que en esta ocasión estamos empezando desde el mismo piso con especulaciones y deseándole lo mejor a la presidenta Claudia Sheinbaum, eh, pues porque al final si le va bien a ella, nos va bien a todos. Y yo creo que el ejercicio que venimos haciendo es sano, es cívico y que al final nos da la oportunidad de decir sí estuvimos desde el arranque de este gobierno y pues vamos a ver de aquí al siguiente episodio, al siguiente programa, qué va a suceder. De entrada te puedo decir que al día de hoy nos despertamos con la noticia de que militares, por no saber llevar un buen protocolo, pues mataron a 6 personas de origen extranjero. Esto no fue en un retén, simplemente fue en una persecución, se salió de control. Y por otro lado, pues ya vimos que Claudia Sheinbaum fue a Acapulco, pero siguió el mismo protocolo que López Obrador, no se involucró con los afectados. Quisiera yo entender que es porque es un riesgo, de alguna manera, que el primer día que vaya pueda verse en las pantallas de televisión agredida verbalmente o con la gente inconforme, pero pues apenas van 2 días, vamos a ver qué sucede, Claudio, y pues vamos a Bueno, estar atentos. y salió corriendo porque estaba a punto de llegar la otra tormenta, ¿no? Así es. La 11, o sea, real, y el mensaje fue, sálvese quien pueda, prácticamente. No Sí, solo sí, de ella, sí, sino de Evelyn Salgado. En esta parte sí, lamentablemente hay una repetición de patrones, ¿no? Pero sí, en el otro caso, creo que sí hay un asunto interesante porque López Obrador había dicho, echado culpas y no, y pues lo pasó. O sea, no es la primera vez que un miembro del ejército o de la Guardia Nacional este, dispara, mata a alguien y siempre dice que el otro fue el provocador, que hicieron y todo. Y ayer Claudia Sheinbaum aceptó la responsabilidad, salió alguien a dar la cara y a decir que sí y que así se está es, investigando y que los van a apresar, ¿no? así es. Entonces, esa parte me pareció buena. Sí, Ya, si después hay impunidad y no, será otro asunto, pero ya no nos corresponde, pero al menos sí cambió algo que antes que nos tenían acostumbrados. O sea, yo estaba esperando que se lavara las manos y echara culpas no, y, de hecho el comunicado fue del gobierno, y no pasó. Entonces, así es. eso está bien. Ahorita, Juanjo, pues estamos en la esperanza, tú y yo estamos con la esperanza de que las cosas cambien, que se deslinde, que pueda haber. Este, pues evidentemente estaremos pendientes en este espacio y comentando a ver si seguiremos, este, pues no quiero decir atacando porque no atacamos, pero sí criticando y señalando estas cosas que veíamos que no eran aciertos dentro de la administración pasada, o tendremos que irlo reconociendo y hablando de las cosas que se están haciendo bien. Aquí estaremos, Claudio, y por lo pronto, pues bueno, desearle lo mejor a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí estaremos para, como dos ciudadanos, ver que este país mejore día con día y esperemos que sea de su mano. Así es, mi querido Juanjo. Pues bueno, estamos en comunicación. Les agradecemos muchísimo pues la espera y agradezco mucho los mensajes de todos los que nos preguntaban qué pasó con el programa. Ya los queremos oír. ¿Qué opinan de las cosas que están pasando? Y de verdad, pues muchas gracias por estar pendientes, por la paciencia. Aquí estamos de nuevo. Esperemos, si nos ausentamos, no crean que es por otra situación que no tenga que ver con el trabajo, ¿no? Hemos dicho muchas veces, no estamos financiados por nadie, no nos paga absolutamente nadie, no tenemos chayote, no tenemos línea, no tenemos nada. Lo hacemos por nuestros propios medios y por motu propio. Entonces, pues obviamente tenemos que hacer lo que hacemos para subsistir y
para vivir. Por lo tanto, Claro, pues cuando hay obligaciones de trabajo que no nos permiten coincidir en el tiempo para la realización del programa, pues lo tenemos que posponer, ¿no? Pero no se trata de otras situaciones. Pero gracias por estar, por acompañarnos, por permitirnos que este programa llegue hoy con esta emisión a la 190, 4 años, salvo estas pausitas que tenemos ininterrumpidas del programa, y pues que es gracias a que ustedes nos escuchan, que tenemos quórum para poder trabajar. así es, Claudio. Gracias a ti y nos vemos en la próxima emisión. Así es, un abrazo y saludos a todos. Gracias, Juanjo. Como siempre, un honor participar contigo. Al contrario, Carlos, muchas gracias, que estés muy bien.